Datos de DirecTV. 8 de la mañana, 14 minutos. Establecemos comunicación a esta hora con Juan Carlos Pinzón, ex ministro de Defensa y ahora fórmula a la vicepresidencia de Germán Vargas Lleras. Doctor Juan Carlos Pinzón, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Pues Carlos, buenos días. Les saludo a usted, a toda su mesa y a los oyentes de la FM. Doctor Pinzón, voy a intentar dividir esta entrevista en dos, con los múltiples sombreros que usted tiene y que maneja en su vida diaria. El primero como ahora fórmula la vicepresidencia y luego como ex ministro de Defensa. La primera pregunta que le quiero hacer referente a la campaña es: ¿alguna reacción adicional frente a la guerra de trinos que se registró ayer, en la cual aparecía moviéndose con mucha fuerza el hashtag Vargas Lleras renuncia ya? Pues mire, ninguna reacción en particular. Yo creo que en las campañas hay gente que se pone entusiasta y obviamente hay algunas campañas que quieren que esto se resuelva sin salir a competir. Y eso uno lo entiende porque seguramente la campaña que está en esa tónica pues tiene un candidato que no ha manejado ni una tienda de abarrotes, no ha manejado ni una papelería, por supuesto menos una empresa o una situación de gobierno en un momento tan difícil. Y por supuesto, en la medida en que el país se ve que está en una condición difícil, pues Vargas, que es una persona que tiene trayectoria, carácter, pantalones, no tiene jefe, pues por supuesto que empieza a verse como la persona que de un momento a otro puede llegar realmente a enfrentar estos problemas difíciles y retos que tiene Colombia para poder darle esperanza y futuro a los colombianos y poder avanzar. Entonces creo que hay más bien algo de eso. Lo otro que diría frente a ese punto es que en todo caso, pues mucha gente empieza a notar que la posibilidad de Germán Vargas de pasar a la segunda vuelta es alta y que si eso ocurre, pues sus probabilidades de tener éxito y llegar a servir a los colombianos y trabajar por el futuro de la gente, pues son muy importantes. Entonces me imagino que todo eso está en esa estrategia y en esa mezcla de discusión. Don William Calderón, está con un tono duro el doctor Juan Carlos Pinzón, ¿no? Tono de ministro de Defensa. Arrancó semana con todo, ¿no? Arrancó semana con todo, ministro, ahora candidato. Don William, un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Igualmente, doctor Pinzón. Bueno, fuerte el anuncio que hace en materia de lo que ha generado esa tendencia que la lectura, como lo decíamos muy temprano, es que aparentemente hay susto en algunas otras campañas, específicamente en la de Iván Duque. Pero si me permite, Luis Carlos, no sé si vamos a seguir o vamos al tema de lo que está pasando alrededor del orden público, y es, por ejemplo, Catatumbo, por ejemplo, zona de frontera. En un gobierno eventual de Vargas Lleras, donde usted sería el vicepresidente, ¿qué pasaría con fenómenos como los que se están dando de posibles disidencias de las FARC que comienza a tomar fuerza con el movimiento que ha hecho Iván Márquez hacia esa zona de concentración y lo que se habla ahora del Paisa? ¿Qué habría que hacer para evitar que este proceso de paz se salga de las manos, doctor Pinzón? Pues varias cosas, William. Mire, lo primero, en ese tema de lo que viene pasando en el país, yo siento un lamento por el país y en el fondo por haber advertido estas cosas y que no me hubieran hecho caso. Yo lo dije hace 3 años, cuando me tocó salir del Ministerio de Defensa. Hombre, parar la lucha contra el narcotráfico va a significar que el país se va a inundar de coca, las calles se las va a tomar el microtráfico y vamos a ver zonas en anarquía absoluta. Y por supuesto que siempre me puse a debilitar la acción de las Fuerzas Armadas y por eso me gané tantas animadversiones dentro del mismo gobierno, porque por supuesto que hay que negociar con más firmeza y más efectividad. Y luego cuando veo la forma como se ha planeado lo que llaman posconflicto, pues veo uno que hay una ineficacia y una falta de planeación y de perspectiva muy grande. Entonces, eso es lo primero, reconocer el tipo de problema en el que se está en este momento y por lo mismo se requiere mucha experiencia, porque estas zonas hay que conocerlas bien. Yo llevo 10 años entrando a ellas y conociéndolas y por lo mismo habíamos avanzado mucho en muchas de estas zonas. En los dos gobiernos, en el gobierno del presidente Uribe, por supuesto, y en el gobierno del presidente Santos en la primera parte. Pero cuando se bajó la guardia, se tomaron decisiones de debilitar la acción del Estado en estas zonas, pues mire en lo que estamos hoy en día.
Por supuesto, esto se requiere una mano muy firme, una mano muy dura, un entusiasmo de la acción de las fuerzas militares y de la policía en estas regiones, pero también que llegue lo que siempre se ha dicho que tiene que llegar y nada que llega a pesar de que cambiaron el discurso, y es todo el tema social, las vías terciarias, las compras de cosechas, por ejemplo, pero no de favorecer a quienes cultivan la coca, sino de favorecer precisamente a quienes cultivan cosas diferentes a la coca en esas regiones para crear los incentivos apropiados de modo que la gente se salga del negocio criminal y ser muy duros y muy enfáticos y usar todo el poder del Estado contra estas organizaciones que al final producen es terror y crimen. Doctor Juan Carlos Pinzón, ahora sí como exministro y como conocedor de la situación, sin entrar en política, porque lo que usted conoce muy bien de esa zona es muy importante, su experiencia habla por sí sola. Quisiera preguntarle sobre una denuncia que hizo el presidente Lenín Moreno en una entrevista con Andrea Bernal. Y él dice que durante el gobierno del presidente Correa se bajaron las defensas ecuatorianas, se dio permisividad a los grupos narcotraficantes, a las FARC, para que traficaran en esa zona. ¿Es eso algo cierto, algo que usted haya notado en su momento como ministro de Defensa? Acuérdese que Correa fue una persona que incluso mandó a algunos de sus funcionarios cercanos a reunirse en su momento con Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. Es que lo que pasaba en Ecuador en ese sentido era muy grave. Prácticamente Ecuador conestó el gobierno de Correa muchos años con la presencia de las FARC en la frontera norte del Ecuador. Eso es un hecho fáctico. Por el otro lado, una vez se dieron los hechos de la Operación Fénix, donde se dio de baja a ese señor Reyes y a varios miembros de su estructura de seguridad, pues ellos un poco cambiaron la tónica y empezaron a tener alguna coordinación con las Fuerzas Armadas. Y la verdad, debo ser justo, las Fuerzas Armadas de Ecuador siempre han querido trabajar y coordinar con las Fuerzas Armadas de Colombia, la policía, las fuerzas militares en esa zona de ambos países siempre han querido coordinar. Pero lo que sí es cierto es que en el Ecuador, por un buen tiempo, presumo que por razones políticas de estar alineados con la teoría del socialismo del siglo XXI y todas esas ideas un poco trasnochadas y absurdas que tanto daño han hecho a América Latina, pues le daban juego a los señores de las FARC y muchas veces yo recuerdo haber llevado en ese momento a uno de los ministros del gobierno del presidente Correa, siendo ministro de Defensa, a la frontera con el Putumayo, la sobrevolamos y aterrizamos, y yo le mostraba cómo en el área donde no se había vuelto a hacer aspersión, en esa franja de 10 kilómetros, que eso fue un error cuando se permitió dejar de asperjar en esas zonas, yo creo que eso fue un gran error, pues los árboles eran más grandes que el tamaño de un ser humano adulto. Entonces, todo esto para hacerles notar cómo esa coca que estaba ahí más cerca del Ecuador, que obviamente en territorio colombiano, pero mucho más lejos de las ciudades colombianas, mucho daño les iba a hacer, y realmente la acción y la determinación de ellos era limitada, quizá pensando en que si actuaban con menos firmeza, pues evitaban tener una confrontación armada con esas organizaciones. Lo cierto es que hoy hay que confrontar a esta gente. Doctor Pinzón, ¿usted cree que hoy día las FARC son un ente sólido que realmente lo que ha tenido es un plan B, digamos, todo el tiempo detrás de escena del proceso de paz, o realmente están simplemente divididos? ¿Y cómo valora usted el hecho de que Iván Márquez se devuelva al monte? Pues en mi opinión son muchas cosas. Lo primero es que yo no tengo duda, y así lo dije cuando volví al país, que las FARC planificaron haber dejado parte de su retaguardia como un seguro posiblemente, o como parte de su plan de acción. Y entonces por eso siempre insistí cómo es posible que Gentil Duarte o un tipo como John 40, que fueron trascendentes en las FARC, de un momento a otro se volvieron disidentes. Pues es la explicación a eso, o el mismo Rambo, que era el jefe allá en la zona donde está el Talguacho, pues esas fueron decisiones que seguramente fueron calculadas y premeditadas. También reconozco que lo que pasa es que ante el enredo y la ineficacia en el proceso de desmovilización, con certeza, otros miembros de las FARC, ya a mutuo propio y por su propio interés económico y de negocios, pues seguramente también han montado sus propios negocios. Eso es lo que yo creo que estamos enfrentando, lo que significa es que son unas FARC más anárquicas, unas que tienen algún nexo con las
con quienes fueron sus comandantes, otros que seguramente no tienen ya ningún nexo, y todo esto es lo que en ese escenario confuso hay que llegar a enfrentar con mucha inteligencia, con mucha efectividad en los meses y años por venir. Y por el otro lado, pues frente a este tema de Márquez, francamente, a mí lo que me da es la sospecha de que el señor sabe que seguramente hay evidencias contra él, de que mantuvo actividades criminales posteriores a la firma y que seguramente debe perder todo beneficio, la justicia ordinaria debe juzgarlo, y si cometió delitos conspirando contra los Estados Unidos, ojalá lo extraditen. Doctor Juan Carlos Pinzón, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Carlos, muchas gracias. Un saludo para usted y todos los oyentes. 8:25.